Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy, como siempre, estoy súper emocionado de compartir algo que creo que les va a encantar. Y es que, como bien dice el título, tenemos noticias jugosas y candentes sobre Can Yaman. Sí, el bombón turco que nos tiene a todos suspirando. Pero no solo eso, sino que también vamos a desentrañar un mensaje secreto que Demet Özdemir, nuestra querida Demet, parece haber enviado. Así que prepárense porque este vídeo está cargado de información, chismecito y mucha emoción. Ya saben que me encanta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, y especialmente con nuestros actores favoritos. Y en este caso con Can Yaman, la verdad es que siempre hay algo interesante que contar. Su carrera, sus proyectos, sus romances, todo nos tiene enganchados. Y Demet, ay Demet. Esa mujer tiene un carisma increíble y su relación con Can, ya sea en pantalla o fuera de ella, siempre genera mucho revuelo. Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema de lleno, les quiero pedir algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo y así estarán al día con todo el chismecito turco. ¿Listos para empezar? Pues vamos allá. Bien, empecemos por lo que todos sabemos, Can Yaman. Este hombre con su sonrisa irresistible y su talento actoral, es un fenómeno a nivel mundial. Después de arrasar con series como Erkenci y Dolunay, Can decidió probar suerte fuera de Turquía, y vaya si lo hizo bien. Sus proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare, han sido un éxito rotundo, demostrando su versatilidad y capacidad para conquistar a audiencias de diferentes culturas. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué ha traído a Can de vuelta a Turquía? Pues bien, las noticias son frescas y emocionantes. Al parecer, Can ha regresado a su tierra natal, y las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Un nuevo proyecto en puerta? ¿Vacaciones merecidas? ¿O quizás algo más? Lo que sabemos es que el regreso de Can ha generado un revuelo en las redes sociales, y los fans están ansiosos por saber qué está tramando. Los paparazzi están al acecho y cada movimiento de Can es seguido de cerca. Es la locura total. Los hashtags como #Can Yaman is back y #Welcome back Can Yaman están inundando Twitter e Instagram, y los fans están compartiendo fotos antiguas, vídeos de sus series y, por supuesto, sus más profundas esperanzas y deseos. Y es que el regreso de Can a Turquía es un acontecimiento que va más allá de lo profesional. Para muchos, Can es más que un actor, es un ícono, un símbolo de talento y perseverancia. Su éxito en Italia, hablando italiano y conquistando una nueva audiencia, es una inspiración para muchos. Su dedicación a su trabajo, su compromiso con sus fans y su innegable atractivo físico lo han convertido en una figura muy querida. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿qué lo trajo de vuelta? Las fuentes cercanas al actor sugieren que podría estar involucrado en un nuevo proyecto, aunque los detalles son escasos. Se rumorea que podría ser una película, una serie para plataformas de streaming, o incluso un regreso a la televisión turca. Las posibilidades son infinitas y el misterio, por supuesto, aumenta la expectación. También hay quienes sugieren que su regreso podría estar relacionado con asuntos personales. Recordemos que Can siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero también es sabido que mantiene fuertes lazos con su familia y amigos en Turquía. ¿Podría estar aprovechando este tiempo para pasar más tiempo con ellos? Otra posibilidad, menos probable pero no descartable, es que simplemente esté tomándose un merecido descanso. La agenda de Can ha sido muy apretada en los últimos años, y es completamente comprensible que quiera volver a su país, recargar energías y disfrutar de un tiempo libre. Sea cual sea la razón, el regreso de Can a Turquía es una noticia que ha alegrado a sus fans. La simple idea de tenerlo de vuelta, de poder seguir sus pasos más de cerca, de estar al tanto de sus próximos proyectos, es suficiente para generar una gran emoción. Pero, ¿qué hay del mensaje secreto de Demet? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Como saben, Can y Demet protagonizaron juntos Erkenci, y la química entre ellos era innegable. La serie, que narra la historia de amor entre una soñadora y un fotógrafo publicitario, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue uno de los factores clave del éxito de la serie.
Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía auténtico y real. Los rumores de romance fuera de la pantalla eran constantes, y aunque nunca se confirmó nada, la conexión entre ellos era evidente. Los fans, obvio, estaban completamente obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real. Creaban fanfics, editaban fotos, analizaban cada interacción en las redes sociales en busca de pruebas de su amor. Después de la serie, ambos tomaron caminos separados. Demet se centró en su carrera en Turquía, protagonizando otras exitosas series como Doğu Unep Kaderindir. Can, como ya mencionamos, se aventuró en el extranjero consolidando su carrera en Italia. Pero la amistad que compartieron sigue siendo tema de conversación entre los fans. La nostalgia por Erkencikus y por la pareja que formaban Can y Demet es palpable en las redes sociales. Cada vez que ambos comparten algo relacionado con la serie, las redes sociales se encienden. Y ahora, con el regreso de Can, Demet ha publicado algo en sus redes sociales que ha encendido todas las alarmas. No es un mensaje directo, no es una declaración explícita, pero es un mensaje que ha generado mucha curiosidad y especulación. ¿Qué es lo que Demet ha publicado? Pues bien, para entenderlo, hay que analizarlo con lupa. Demet, en sus publicaciones recientes, ha compartido algunas imágenes y frases que sugieren algo. En primer lugar, ha estado compartiendo fotos y vídeos con un estilo muy particular, mostrando una faceta más relajada, más natural y más reflexiva. La actriz, conocida por su elegancia y su profesionalismo, ha optado por un estilo más casual, con ropa cómoda, sin maquillaje y en ambientes más cotidianos. Esto ya por sí solo podría pasar desapercibido, pero en el contexto de la vuelta de Can, la cosa cambia. Además de las imágenes, Demet ha incluido algunas frases en sus publicaciones que son sugestivas. Frases que hablan de cambios, de nuevos comienzos, de reencontrarse con uno mismo. Frases que podrían referirse a cualquier cosa, por supuesto, pero que en el contexto de la situación actual, parecen tener un significado más profundo. Por ejemplo, en una de sus publicaciones, Demet compartió una foto con un mensaje que decía: "A veces, es necesario dejar ir para encontrar el camino". Otra de sus publicaciones mostraba una imagen suya mirando al horizonte, acompañada de la frase: "El futuro está lleno de posibilidades". Y en otra escribió: "Hay que aprender a bailar bajo la lluvia, porque es en esos momentos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza". Estas frases, aunque son genéricas y pueden ser aplicadas a cualquier situación personal, adquieren un nuevo significado en el contexto de la vuelta de Can. ¿Se estará refiriendo Demet a su relación con Can? ¿Estará insinuando un posible reencuentro? ¿O simplemente está reflexionando sobre su propia vida y su futuro profesional? Y aquí es donde entra la parte más emocionante, la interpretación. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más? Los fans, como siempre, han estado analizando cada detalle, cada foto, cada frase. Y las teorías son variadas. Algunos creen que Demet simplemente está promocionando algún proyecto personal, o que está compartiendo reflexiones sobre su vida en general. Es posible que la actriz esté en un momento de cambio personal y profesional, y que esté utilizando sus redes sociales para compartir sus experiencias con sus seguidores. Pero otros, y aquí es donde la cosa se pone interesante, creen que este mensaje es una indirecta. Una indirecta dirigida a Can. ¿Por qué? Bueno, primero por la química que hubo entre ellos. Segundo, por el cariño que se tienen, que es evidente en sus pocas, pero significativas interacciones públicas. Y tercero, por la coincidencia del momento. La publicación de Demet coincide con el regreso de Can a Turquía. Demasiado sospechoso. Las especulaciones van desde una posible amistad renovada, hasta un reencuentro romántico. Algunos incluso se atreven a soñar con una posible colaboración profesional. Imaginen. Can y Demet juntos de nuevo en una serie, sería un bombazo. Las teorías de los fans son muy creativas. Algunos creen que Demet y Can podrían estar trabajando en secreto en un nuevo proyecto, y que las publicaciones de ambos son parte de una estrategia de marketing para generar expectación. Otros especulan que podrían estar planeando una escapada romántica, o que simplemente se han reencontrado y están disfrutando de su amistad. También hay quienes creen que Demet podría estar enviando un mensaje sutil a la actual pareja de Can, ya que se rumorea, el actor estaría saliendo con una reconocida diseñadora de moda italiana.
¿Será un mensaje de apoyo, de desafío o simplemente de indiferencia? La verdad no lo sabemos. Solo Demet y Can conocen la verdad. Pero como siempre nosotros, los fans, podemos soñar y especular. Y eso es parte de la magia de este mundo. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el regreso de Can Yaman a Turquía ha generado mucho interés, y que el mensaje de Demet solo ha añadido más leña al fuego. La expectación es máxima, y estamos ansiosos por saber qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. ¿Qué podemos esperar? Pues, lo más probable es que sigamos viendo actualizaciones en las redes sociales de ambos. Estaremos atentos a sus movimientos, a sus publicaciones, a cualquier indicio que nos dé pistas sobre lo que está pasando. Los paparazzi seguirán persiguiéndolos y nosotros, los fans, seguiremos analizando cada detalle. Es posible que en los próximos días o semanas, veamos a Can y Demet juntos en algún evento público, o que compartan alguna imagen o vídeo en sus redes sociales. O por el contrario, es posible que mantengan un perfil bajo y que no compartan nada públicamente. Lo que sí es seguro es que el interés en Can Yaman y Demet Özdemir nunca decae. Su talento, su carisma y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, los convierten en una de las parejas favoritas de las series turcas. La realidad es que independientemente de lo que pase, el regreso de Can a Turquía y el enigmático mensaje de Demet han reavivado la llama del fandom. Los fans están más involucrados que nunca compartiendo sus teorías, sus deseos y su nostalgia por la pareja. Así que manténganse atentos a mis próximos vídeos, porque seguiré informándoles de todas las novedades sobre Can Yaman, Demet Özdemir y el mundo de las series turcas. No se pierdan nada. En resumen, hemos analizado el regreso de Can Yaman a Turquía y el enigmático mensaje de Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este mensaje, y hemos especulado sobre las posibles consecuencias. Hemos visto cómo los fans, como siempre, están a la expectativa, analizando cada detalle y soñando con un posible reencuentro. Es importante recordar que todo esto es especulación. No tenemos ninguna confirmación oficial sobre la relación de Can y Demet. Pero hay, la emoción. La incertidumbre es parte de la diversión, ¿no? Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Ya saben, me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismecitos. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que significa el mensaje de Demet? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irme, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Ciao.